Muchas gracias. Pues sí, ayer quedó instalada la Comisión de Desarrollo Social, de acuerdo con la votación, que por cierto hay que hacer el paréntesis, el Partido Acción Nacional de entrada no estuvo de acuerdo en la conformación de comisiones ni en la integración del famoso grupo mixto. Ahorita los abogados están integrando ya el recurso que corresponde porque creemos que no se respetó la voluntad ciudadana de más de 155,000 votos en las urnas, poco más del 30% de participación y de votación, y en ese sentido, bueno, pues estamos exigiendo que se respete la segunda fuerza política que somos en Acción Nacional aquí en el Congreso del Estado. Independientemente de ese recurso legal, pues el trabajo tiene que seguir, y en Acción Nacional le apostamos precisamente a dar resultados a la gente. Y se han estado instalando las comisiones, ayer correspondió a la de Desarrollo Social, y en ese tenor, bueno, pues entramos con dos propuestas que tenemos muy claras. Una tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas y en el manejo y la utilización de los recursos públicos, y tiene que ver con la publicación y la creación de los padrones, y sobre todo un padrón de beneficiarios único, porque actualmente las dependencias del gobierno federal dan apoyos, la dependencia del gobierno estatal da apoyos y también los gobiernos municipales, y nadie sabe y ni nadie puede acceder a quiénes son los beneficiarios, y hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación como lo que es el informativo, de que hay gente que accede a este tipo de apoyos y que realmente su condición económica no lo requiere. Necesitamos que este tipo de apoyos que deben dejar de ser paternalistas y convertirlo al trabajo del bien común vía el asistencialismo y la subsidiariedad, que es lo que en el Partido Acción Nacional pretendemos seguir promoviendo, porque son parte de los estatutos y nuestros documentos básicos, y que sepamos quiénes son quienes reciben estos apoyos. Pero además necesitamos un ente que vigile que los estándares de acuerdo con lo que van trabajando los gobiernos sean internacionales, y que entonces podamos calificar si el desarrollo social está surtiendo efectos y se está cumpliendo con las metas. Porque es muy común que los gobiernos del partido que sea nos dicen que han avanzado y que se han entregado y todo nos lo pintan muy bonito, y la pregunta es ¿por qué todavía más del 30% de la población vive en pobreza extrema? Es decir, que no ha habido un avance real en el combate a la pobreza, y hay programas de la Federación como la Cruzada Nacional por el Hambre que no entendemos que en Aguascalientes Estado pues se hayan sustraído a esta Cruzada Nacional contra el Hambre pues todos los municipios menos la capital, cuando hay municipios como San José de Gracia, como El Llano, como Asientos, como Tepesalá, que la gente vive en condiciones mucho más precarias que en el caso de la capital. De manera que esta iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social pues tiene que ver con la creación de los padrones únicos de beneficiario, y además con establecer reglas de operación. Actualmente más del 90%, esto es un logro de los gobiernos panistas, del gobierno de Vicente Fox en su momento, después del gobierno de Calderón, todos los programas, o casi todos los programas federales tienen reglas de operación. Si la gente quiere acceder al 70 y más, si la gente quiere participar en oportunidades, si la gente quiere seguro popular, si la gente quiere estar en todos estos programas, tiene reglas de operación y tiene requisitos que tienen que cumplir. Y hoy en el Estado y en los municipios ni siquiera tenemos las reglas del juego. Precisamente en ese tenor se han manejado cifras, y no de ahorita, y esperamos coincidamos en eso, donde se manifiesta que son 13,000, para ser exactitos, 13,000 familias, y te estoy que esa cifra se está manejando desde hace más de 4 o 5 años, que están en situación de pobreza extrema. La idea del padrón es para saber si realmente esos 13,000 existen o no existen. Para saber si existen y no existen, y para homologar los criterios, porque hay quienes manejan pobreza extrema, pobreza alimentaria, pobreza, o sea, los estándares y los criterios con los que se manejan son muy variados, y nosotros tenemos que respetar los convenios que México ha suscrito con otros países y también con organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, vía UNESCO y vía otras organizaciones, y tenemos que homologar y saber de qué estamos hablando y cómo lo estamos haciendo. Entonces, una manera de saberlo pues es tener precisamente los criterios. 2, las reglas de operación que tienen que ver con estos programas y el acceso que se puede tener a ellos. 3,
los padrones de beneficiarios y que tienen que estar en concordancia con la transparencia y rendición de cuentas que exige actualmente la sociedad, y además con tener un ente que los regule, que los vigile, y un ente ciudadano. Tenemos que dejar atrás la política partidista que utiliza los programas de desarrollo social pensando en las siguientes elecciones, y nosotros sin duda alguna lo que estamos pensando en las siguientes generaciones. Eso por un lado. Y por otro lado hay una reforma que se hizo en la pasada legislatura que está hecha, y es la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, pero no tiene reglamento. Y entonces no hay las reglas, otra vez volvemos a lo mismo, no está regulado la forma en cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden acceder a los recursos que se brinden por parte del Estado. Si las organizaciones de la sociedad civil son un complemento al trabajo que hacen los gobiernos en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, pues entonces justo es que haya participación presupuestaria también para ellas, pero con reglas claras. Porque yo estoy segura que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que vienen a complementar o incluso a suplir las deficiencias de algunas áreas de gobierno. Organizaciones que se dedican a la atención de las mujeres víctimas de violencia, organizaciones que se dedican a la atención de los pacientes con VIH-Sida, organizaciones que se dedican a la atención de los adultos mayores, en fin, hay un sinfín de organizaciones, pero no tienen las reglas de cómo poder acceder. Las existen a nivel federal, pero no ni a nivel estado ni a nivel municipio, y eso también es una asignatura pendiente. Con respecto a las organizaciones, hay una partida presupuestal por parte del Congreso del Estado para apoyo precisamente a asociaciones civiles. ¿Va a haber una depuración también en ellas? Hay muchas que no existen, otras que realmente no trabajan. ¿Ese va a ser parte de tu trabajo? Eso es lo que tenemos que revisar. ¿A quién se le está dando? Si están cumpliendo, cuánto se les está otorgando y si existe una reciprocidad se entregas el apoyo y cuál es el resultado. Pero vuelvo a lo mismo, ¿bajo qué estándares? ¿Bajo qué criterios se regula, se evalúa si están cumpliendo no nada más las organizaciones, los propios gobiernos? Entonces necesitamos primero definir cuáles son esos criterios de evaluación. Una vez que tengamos esos criterios de evaluación, pues entonces vamos revisando cuánto se les da, si cumplen, y entonces sí poder avanzar en materia de desarrollo social. ¿Se auditarán? Sí. Sí, sin duda alguna, pero no nada más las organizaciones, desde el presupuesto mismo, pero necesitamos, insisto, tener las reglas claras del juego. Ahora, trabajo de campo espera demasiado para esta comisión. ¿Tienes ya integrado, cómo piensas integrar tu trabajo de campo? Bueno, primero tenemos que revisar cómo estamos en la eficiencia o deficiencia en materia legislativa, que repito, estos son dos de los detalles que hemos ahorita encontrado. Acabamos de tomar protesta el día de ayer. Sin embargo, el tema de desarrollo social pues lo venimos trabajando incluso desde organizaciones de la sociedad civil con anterioridad. A eso me refiero porque tú has tenido la fortuna de estar ya en contacto con la ciudadanía, independientemente de mucho antes llegar a donde estás ahorita. Por eso me atrevo a preguntarte eso. Así es. Hemos visto que hay gente que necesita apoyo y que no ha tenido acceso a ello. Y hemos visto también y lamentamos que se hayan suspendido programas que se implementaron en los gobiernos panistas y que se quedaron suspendidos, como el programa Valgo, como las estaciones de desarrollo. Y entonces veníamos avanzando en cambiar esa cultura de entregar un apoyo nada más por entregarlo. Y se estaba avanzando en darle las herramientas y los elementos a la gente para que pudiera tener un oficio, para que pudiera mejorar un servicio, para que tuviera capacitación y conocimiento. Es decir, necesitamos darle a la gente elementos con los que ella pueda defenderse en el mercado laboral. Pero ahora tuvimos una regresión de 35 años en donde se aplica ahora una política asistencialista y se entregan los apoyos solamente por entregarlos. Y entonces la gente y las políticas públicas pues van encaminadas a fines electorales. Ahora, dentro de todo esto hay mucha gente, y la pregunta va muy respetuosa, que vive de... ¿Vas a eliminar eso? Lo que necesitamos es cambiar la cultura de todos, de la gente que está acostumbrada a recibir nada más por recibir, y en esa gente necesitamos enseñarla a que es mucho mejor ganarse un pan, un bolillo, un arroz, pero con trabajo y con esfuerzo.
Pero además eso viene a colación porque así enriquecemos el mercado laboral interno, la prestación de servicios. Yo lo hice en campaña y lo tengo perfectamente claro y estoy convencida de ellos. Si en una colonia una persona sabe de repostería, otra sabe de tejido, otra sabe hacer piñata, y entre nosotras, piñatas o algunas manualidades, entre nosotras y nosotros mismos, en esa misma colonia, cuando requerimos algo, se lo compramos al vecino, estamos ayudando al mercado laboral, pero entonces resolvemos el problema de abajo hacia arriba, y no al revés, no esperar que el papá gobierno venga a solucionarnos todo y además nos quiera controlar con una despensa. Eso es en lo que el Partido Acción Nacional nunca ha estado de acuerdo. Hemos promovido políticas públicas, insisto, como en su momento con Felipe González los oros, que se le daban a las personas, y esto lo van a recordar, esos oros a cambio de enseñarles un oficio, para que después pudieran trabajar. Y luego vino el programa Valgo, las estaciones de desarrollo, en donde juntaban a la gente de las colonias y se les enseñaban oficios. Y por ese tiempo que invertían en capacitación, se les otorgaban algún tipo de apoyos para que no dejaran de tener y llevar el sustento mínimo indispensable a sus casas. Desafortunadamente esos programas desaparecieron. No sabemos bajo qué argumentos o con qué, bajo qué situación presupuestal, pero pues tenemos que retomarlos. Y vuelvo a lo mismo. La mejor manera de nosotros educarnos como sociedad y de que el gobierno entienda que hay otras condiciones que requiere Aguascalientes, pues es con transparencia y rendición de cuentas.